estaría la mayoría, pero pues igual como pues es posible que en las anteriores se hayan entretenido un poco más. Yo creo que van a ir agregándose poco a poco, pero para avanzar voy a comenzar de una vez. Vamos a ver los modelos matemáticos. En la clase pasada pues vimos que cada dispositivo tiene su modelo matemático. Se había comentado que, por ejemplo, la resistencia eléctrica, que es uno de los elementos primitivos en los circuitos eléctricos, junto con el inductor y el capacitor, pues tiene el modelo más sencillo, que es simplemente que pues, el voltaje que tiene, o la diferencia de potencial que tiene una resistencia, sería igual al producto del valor de esa resistencia eléctrica multiplicado por la corriente que circula a través de esa resistencia. Y eso así tan simple define el modelo. Ese es el modelo, la ecuación que define el comportamiento de ese dispositivo. Entonces vamos nosotros a definir o a ver cuál es la ecuación que define el comportamiento de cada uno de los dispositivos, de los tres: resistencia, inductor y capacitor. Entonces vamos a poner, sería el modelo matemático de los elementos básicos de un circuito eléctrico o de un sistema eléctrico, como lo quieran ver. Primero tenemos que, pues bueno, esto si quieren ya lo saben de sobra, que bueno, el voltaje es la diferencia potencial que existe entre un punto y otro. La corriente eléctrica es la carga transferida por unidad de tiempo. La podemos definir como carga sobre tiempo tal cual, o visto de manera más detallada como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Eso nos da la corriente. Entonces, bueno, esos conceptos ya los conocen: el concepto de voltaje, el concepto de corriente, pero nosotros, como les había comentado, lo vamos a ver aquí de manera más detallada en cuanto a su comportamiento a través del tiempo, donde se define como tal la manera en la que cada dispositivo se comporta con respecto a la corriente o voltaje hasta antes de llegar a su estabilidad, a sus condiciones estables. Ya sabemos que el capacitor, lo que les había comentado, que si ustedes ven un capacitor, pueden simplemente usar el multímetro y ver qué voltaje tiene, o pueden usar un osciloscopio y encender el circuito y ver cómo es que ese voltaje llega a tener ese valor. Y pues van a ver que pues, va a tener una cierta curva de carga, y cuando llega casi al total o la estabilidad, donde ya el valor ya no sigue aumentando, pues vamos a tener un tiempo una constante de tiempo de 5 veces ella. Me refiero a la constante de tiempo. Sabemos que la constante de tiempo es igual al producto de la resistencia por el capacitor, y 5 veces esto nos da el tiempo que se requiere para que el valor del voltaje en un capacitor se asuma como ya el voltaje máximo. No es el voltaje máximo aún, pero ya a partir de 5 tau, perdón, ya se asume que el voltaje es estable. Entonces, bueno, vamos a definir primero la corriente eléctrica.
mediante su ecuación, y tendríamos que corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Ahora vamos con la resistencia. Y su ecuación, bueno, podemos ponerla en forma de corriente o voltaje. Si ponemos en forma de voltaje, sería igual al producto de la corriente que circula por, o sea, el voltaje en la resistencia es igual a la corriente en la que circula por la resistencia multiplicado por el valor de la resistencia. Ahora nos vamos con el inductor. Y el inductor eléctrico podemos ponerlo de dos maneras. Podemos ponerlo en forma de voltaje, que sería un voltaje variable en función del tiempo. Ya sabemos que L se usa para representar a los inductores, la inductancia. Entonces sería igual a la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y si lo vemos en función de, eso es con respecto al voltaje. Si lo vemos en función de la corriente, sería la corriente en el inductor en función del tiempo es igual a el inverso de la inductancia multiplicado por la integral en un tiempo definido del voltaje en la inductancia por la derivada del tiempo más la corriente en el inductor inicial. Entonces esto es la corriente, perdón, sí, el comportamiento del inductor en función de la corriente y es en función del voltaje. Obviamente tenemos aquí, ya sabemos que el inductor almacena corriente, es por lo que si queremos conocer su corriente debemos de saber cuál es su corriente inicial y a partir de ahí cuál es la corriente que ha adquirido o que ha almacenado debido a algún voltaje al que esté conectado el inductor. Ahora vamos a ver las ecuaciones del capacitor. Y vamos primero con la corriente. La corriente en el capacitor sería igual al valor de la capacitancia del dispositivo multiplicado por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Y si nosotros lo ponemos en función del voltaje, sería el voltaje del capacitor es igual a el inverso de su valor capacitivo por la integral en un tiempo definido de la corriente que circula por el capacitor más el voltaje inicial en el capacitor. Si el voltaje inicial es cero, pues sería nada más esto, al igual que acá, si la corriente inicial es cero. Podemos ver cómo los
los dispositivos o los elementos se comportan de manera, digamos, inversa. O sea, la corriente en el capacitor se comporta de manera similar al voltaje en el inductor, y la corriente en el inductor se comporta como el voltaje en el capacitor. Esto ya lo sabemos porque ya lo hemos visto en circuitos eléctricos, como los capacitores conectados en serie es igual a, o sea, se calcula de la misma manera la capacitancia equivalente de un conjunto de capacitores conectados en serie, es igual que la inductancia equivalente de un conjunto de inductores conectados en paralelo. O sea, sabemos que su comportamiento es inverso. Bueno, bueno, si gustan, dejo un momento para que escriban esto, para que saquen captura. O si ya terminaron, puedo borrar. Listo, profe. Muchas gracias. Sí, avísenme cuando les falte para no dejarlos ahí sin que anoten algo o sin que hagan la captura. Muy bien, entonces vamos a ir con un ejemplo para, para que quede esto bien aterrizado. Vamos a ver el ejemplo básico, así como vimos en circuitos mecánicos, perdón, en sistemas mecánicos vimos el primer ejemplo de masa, resorte, amortiguador, que es el clásico. Pues aquí vamos a ver obviamente el clásico también. Entonces tendríamos una fuente de voltaje y tendríamos un inductor. Luego también tendríamos una resistencia y finalmente tendríamos un capacitor. Sabemos que ese es el capacitor, la resistencia y el inductor. Y ese es el voltaje de alimentación. Por aquí obviamente va a circular una corriente. Y vamos a suponer que las condiciones iniciales son 0. Vamos a ponerlo aquí. Condiciones iniciales 0. Entonces el capacitor no tiene ningún voltaje almacenado al inicio, ni la inductancia tampoco. Vamos a analizar el circuito y podemos hacer una ley de tensiones de Kirchhoff. En la malla solo hay una malla, y la ley de tensiones de Kirchhoff nos dice que la suma de los voltajes en todos los elementos de una malla cerrada debe ser igual a 0. Y bueno, la explicación es porque obviamente siempre va a haber un elemento que aporte voltaje y los demás elementos que consuman voltaje o energía, como lo quieran ver. Entonces la fuente es la única que va a proveer de voltaje al sistema, y todos los demás van a consumir, ya sea que almacenen o disipen energía. Y lo vamos a poner, vamos a obtener su modelo. El modelo matemático pues se obtiene muy fácil, nada más hay que ver las ecuaciones que acabamos de poner en la pantalla anterior. Entonces sería el voltaje, bueno, aquí ponemos el modelo, sería el siguiente. Sería el voltaje de alimentación. De hecho, esta puede ser podemos poner un voltaje variable, no puede ser cualquier tipo de voltaje general, voltaje directo, no sé, el que sea. V y luego menos
sería, porque bueno, todos consumen, ya sabemos que para analizar la malla podemos hacerlo de los signos. Entonces, este sería positivo, todos los demás serían negativos. Entonces sería menos L, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, menos 1 entre C por la integral de la corriente y con respecto al tiempo. Esto es igual a 0. Esto sería nuestro modelo matemático, es la ecuación de la malla y esa es la manera en la que, o la ecuación que define el comportamiento del circuito. El circuito o sistema eléctrico. Obviamente está de más decirlo que esto de aquí corresponde a VL y que esto de acá corresponde a VC, voltaje del inductor y el voltaje del capacitor. Entonces, el voltaje total menos el voltaje en cada elemento pues, sería igual a 0. Y lo que les había dicho, que cada circuito que veamos, o cada circuito eléctrico que ustedes puedan ver, tiene un equivalente o un análogo mecánico. Vamos a ver cuál sería el circuito análogo a este. El circuito análogo a este sería este que voy a poner aquí. Esta es la masa. Tiene su constante elástica, constante de viscosidad. Y aquí tendríamos una fuerza aplicada, una fuerza externa aplicada a la masa. Y aquí tendríamos nuestra referencia. Ya sabemos que siempre hemos utilizado X para las referencias, pero es indistinto de si se va a mover horizontal o vertical. O sea, esto no tiene nada que ver con el eje en el que se está moviendo, solo es la referencia. Y esto que tenemos aquí es igual a esto que tenemos acá. Vamos ahora a obtener el modelo matemático de este sistema mecánico. Y su modelo sería, pues primero, obviamente, vamos a analizar, solo hay una masa, solo hay una referencia, pues vamos a analizar qué es la masa. La única fuerza externa, pues es F. Y de ahí tenemos que el resorte, pues se opone, si la masa está moviendo hacia abajo, el resorte se mueve hacia arriba. Y, perdón, si la masa se mueve hacia abajo, el resorte se mueve también hacia abajo. Y la fuerza que le hace o que le ejerce sobre la masa sería hacia arriba, aunque el resorte pues se va a desplazar hacia abajo, ya sabemos. La fuerza del resorte sería igual a su constante elástica por el desplazamiento o la deformación, lo que se va a estirar el resorte, y pues el signo menos es porque la fuerza va en sentido contrario a F. Bueno, todo esto ya lo sabemos, ¿verdad? Nada más un poco de repaso. Y luego menos la
constante de viscosidad del amortiguador multiplicado por la velocidad con la que se mueva el pistón. Aquí sí no importa si la masa está subiendo o bajando, sabemos que siempre se va a oponer al movimiento o a la fuerza. Es una fuerza que se opone a que la masa baje, lleva signo contrario, y esto sería igual a la masa por la doble derivada de su posición. Y bueno, ahora nosotros podemos vamos a regresarnos un poco. A ver, voy a poner aquí una separación. Esto es lo eléctrico de lo de arriba y lo de abajo sería lo mecánico. Vamos a regresarnos un poco a esta ecuación y para ver lo de la analogía tenemos que vamos a ponerlo todo. Perdón, ahí faltó, ¿verdad? A ver, sí, ahorita que estoy viendo, aquí faltó, no sé por qué no puse en la parte del, hasta ahorita me di cuenta. Entonces sería aquí la corriente multiplicado por la resistencia, y esto sí sería ahora sí el voltaje menos, ya tenemos el voltaje menos, es que, ya sé, es que puse primero el inductor y luego iba a poner la resistencia y fui directo con el capacitor y ya olvidé esto. Bueno, quedaría así. Y ahora lo que podemos hacer para ver la analogía de las ecuaciones es trabajar con la corriente en su forma de derivada, y ya lo habíamos visto en la primera ecuación que pusimos, en la ecuación de la corriente. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir, entonces quedaría B, el voltaje de alimentación, menos dQ, la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Qué más? Sería menos L. Y vamos a poner también la corriente en función de la carga. Entonces sería L por la derivada con respecto al tiempo de la carga con respecto al tiempo. Eso sería la corriente. Y finalmente, otra vez, me olvidé aquí de la resistencia. Eso sería por R menos L. Listo, ahora sí. ¿Y qué más? Sería menos 1 entre C por la integral de dQ sobre dt por dt, y esto sería igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación ya puesto todo en función de una variable, que es lo que tenemos que hacer porque acá tenemos todo en función de la variable x, que es la posición y sus derivadas. Entonces aquí lo vamos a poner todo en función de la carga y sus derivadas. Entonces de aquí podemos pasar a lo siguiente. Bueno, de hecho acá lo vamos a poner de la manera en que estamos acostumbrados, que sería m, la masa por la doble derivada de la posición,
más la constante de viscosidad del amortiguador por la velocidad con la que se mueva el pistón, más la constante elástica del resorte, multiplicado por el desplazamiento, por el cambio de posición. ¿Y qué más? Esto sería igual a la fuerza que es aplicada, la fuerza externa. No es nada más despejé, nada más reacomodé para tenerlo como una ecuación de diferencial de segundo orden, no homogénea. Se puede identificar ya mejor. Entonces, ahora vamos a darle a esta misma forma. Entonces, vamos primero con esta, que es lo que vamos a pasar todo esto para el otro lado, para dejar la B sola. Entonces, todo quedaría positivo y quedaría así. Sería la inductancia por la doble derivada de la carga con respecto al tiempo y luego más la derivada de la carga con respecto al tiempo por R más 1 entre C por, o bueno, mejor, pongo Q por 1 entre C, y esto es igual a el voltaje de alimentación. Y esto lo puedo poner de la siguiente manera. Sería L, Q2 puntos, más R, Q punto, más 1 entre C por Q, y esto es igual a V. Ahora sí, bueno, me voy a dejar ahí para que se separe, pero vemos que esto y esto es prácticamente, bueno, no, sí, es exactamente igual, nada más con diferentes variables. Pero la ecuación es prácticamente la misma. No sé si recuerden que habíamos dicho que lo habíamos visto en la clase pasada, cuando la analogía, perdón, cuando la fuerza o cuando la energía que se aplica al circuito es el voltaje, teníamos que el capacitor va a ser como el resorte, es análogo al resorte, y la inductancia es análoga a la masa. Y cuando la energía con la que estábamos analizando el circuito, o sea, si teníamos una fuente de energía o lo hacíamos todo con respecto a la corriente, teníamos que el capacitor era análogo a la masa y el inductor era análogo a la resistencia. Entonces, si te fijan aquí, nuestra fuente de alimentación es el voltaje. Sí tenemos una corriente circulando y todo lo hicimos con respecto a la carga, pero la fuente que tenemos, o sea, como aquí la fuerza externa es, pues como tal la fuerza, aquí la fuerza equivalente sería el voltaje. Entonces, como estamos usando el voltaje como fuente o fuerza electromotriz para el circuito, entonces el capacitor debe ser análogo al resorte y la inductancia debe ser análoga a la masa. Y aquí vemos que el capacitor es análogo al resorte y el inductor es análogo a la masa. Y ya sabemos que la resistencia
Es el único elemento que disipa y es análogo en cualquier caso al amortiguador. Obviamente la fuerza pues es análoga al voltaje. Entonces se puede ver cómo es exactamente lo mismo el tener aquí un sistema mecánico y tener acá un sistema eléctrico, al menos si es análogo el sistema, como en este caso, las ecuaciones van a ser exactamente las mismas. Tenemos una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, y tenemos los parámetros totalmente identificados. La masa es análoga a la inductancia y el amortiguador es análogo a la resistencia, el resorte es análogo al capacitor y la fuerza es análoga al voltaje. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, puede ser posible que esto es lo que se complique un poco, pero pues no tiene mayor problema porque para guía, ¿qué es lo que podemos utilizar para guía? Se fijan aquí, todo lo tenemos en función de la corriente. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí la derivada de la corriente. Entonces aquí tendríamos corriente, aquí derivada de corriente y acá tendríamos una integral. Entonces, pues obviamente si queremos compararlo con esta ecuación, pues no nos va a quedar jamás igual, pero sabemos que esto se puede poner de otra manera. Y la manera más fácil de visualizarlo es que, pues si derivamos todo una vez, aquí nos quedaría la doble derivada, aquí nos quedaría una derivada y aquí se nos anularía la integral. Pero ¿cómo lo hacemos para derivar todo? O sea, derivar la corriente una vez más, para que aquí se anule la integral, aquí sea la doble derivada y aquí tengamos una derivada. Pues tenemos la ecuación que nos dice que y es igual a la derivada de la carga en función del tiempo. Entonces, esa es una manera de poner la corriente en función de una derivada. Y aquí ya tendríamos una derivada, aquí tendríamos una doble derivada, y aquí se nos cancela la integral con la derivada de la carga. Sería la integral de la carga, la integral de la derivada de la carga con respecto al tiempo, y la integral es con respecto al tiempo también. Entonces, obviamente se anula y nada más queda 1 sobre c por q. Nada más es cuestión de no perder de vista cuál es nuestra variable eh, con respecto a la que estamos implementando o definiendo la ecuación. En esta era la corriente. Pues nada más hay que saber que si pasamos a voltaje o a carga, pues todo va a cambiar un poco, las ecuaciones van a cambiar un poco y generalmente se va a tratar de que quede en función de derivadas. Porque si tenemos una integral no deja de ser una ecuación íntegro diferencial, pero pues estamos más acostumbrados a verlos de esta manera. Entonces, pues sería más conveniente ponerla así. Bueno, si quieren les doy unos momentos para que anoten o tomen la captura si es que no lo han terminado.
Bueno, queda un minuto. Ya sabemos que cuando acaba la reunión, cuando acaba la sesión de Zoom de 40 minutos, se pierde lo que hay aquí en el pizarrón. Entonces, voy a hacer otro ejemplo, pero mejor voy a dejar que se acabe el tiempo para que se borre y no tener que escribir dos veces o no se pierda lo que apunte del siguiente ejemplo. Entonces, ahorita que se acabe la reunión, por favor se vuelven a unir para ver el segundo ejemplo. Este fue el primero. Bueno, vamos a resolver otro ejemplo. En el anterior simplemente obtuvimos el modelo del circuito, ya de ahí nosotros, dependiendo de qué es lo que necesitemos, si hacemos que si resolvemos, encontramos la carga, con la carga podemos encontrar la corriente, con la corriente podemos encontrar el voltaje en cada elemento. Entonces, pues es igual que como cuando vimos o cuando vieron las clases de circuitos. Bueno, vamos a dibujar el circuito de este caso, de este ejemplo. Y tenemos una fuente bueno, por aquí, una fuente de voltaje. Tenemos una resistencia, tenemos otra resistencia aquí, una resistencia más en esta parte y un capacitor aquí. Y tenemos que, aquí está nuestra referencia. Este sería R1, R2, C. Bueno, vamos a irnos en orden. Lo puse entre el de abajo, este sería R2. Y este de acá, que está al final a la derecha, sería el 3. Entonces aquí tendríamos la corriente 1, aquí la corriente 2 y acá la corriente 3. Más. Bueno, tenemos dos nodos.
Bueno, el punto A lo vamos a poner aquí. El punto B lo vamos a poner aquí. Y el nodo de referencia pues sería este de acá. Vamos a plantear las ecuaciones. Pero bueno, vamos a poner primero aquí las condiciones iniciales. En t igual a 0, o sea, las condiciones iniciales son que el voltaje C sería igual a 0. O, bueno, sí, como tal. BC, bueno, sí, vamos a especificar mejor. BC de T sería igual a 0 volts. Porque bueno, solamente en 0, en T igual a 0, va a ser igual a 0 volts. Ya después, pues se va a comportar de otra manera. Ya sabemos que si quisiéramos encontrar la solución total sería lo que nos dé más lo que hubiera aquí. Si es diferente de 0, pues el valor que esté. En este caso es 0. Y vamos a plantear una ecuación para este nodo, la ley de corrientes de Kirchhoff, quedaría de la siguiente manera. Vemos que es I1 es igual a I2 más I3. En otras palabras, la suma de las corrientes que entran al nodo, pues aquí sería el nodo B. La suma de las corrientes que entran, dijimos, es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, I1 es igual a I2 más I3. Ahora vamos con ley de Ohm y sustituimos esto de aquí. Y tenemos que la corriente 2, o bueno, la corriente 1 primero, ¿a qué sería igual? La corriente 1 sería igual a Bx, perdón, a B menos AV menos V subíndice B dividido entre R1. Eso sería igual a la corriente 1. O sea, la diferencia de el voltaje en este punto, o en este punto de la resistencia menos este, es la diferencia potencial, es el voltaje de R1. Entonces, en este punto el voltaje es B, en este punto el voltaje es V subíndice B, y dividido entre R1, pues nos da la corriente que circula por la resistencia. Y ahora esto es igual a, vamos con la corriente 2, y la corriente 2 sería únicamente V subíndice B, que es el voltaje en este punto. Como la referencia está aquí, pues sería directamente el voltaje de la resistencia, y sería entre R2, esto sería igual a la corriente 2, luego más el voltaje, perdón, la corriente en la resistencia 3, que sería igual a VB menos VA y sería entre R3. Más queda ahí. Bueno, aquí hay que checar qué otros términos podemos involucrar ahí, porque solo lo estamos haciendo en función de R1, R2 y R3, y acuérdense que también tenemos aquí el capacitor. Entonces, a ver,
La corriente I3 pues va a ser la misma que circula por los dos. Entonces podemos poner aquí que VB menos VA entre R3. Esto sabemos que es la corriente 3. Eso sería igual a al valor del capacitor por la derivada del voltaje en el punto A con respecto al tiempo. Ya sabemos que este voltaje en A es igual al voltaje del capacitor, exactamente lo mismo, porque la referencia está aquí, entonces BA es igual a BC automáticamente. Ahora podemos simplificar las dos ecuaciones sustituyendo los valores de los términos. Vamos a utilizar para simplificar todo que R1 sea igual a R2 e igual a R3. Y también tenemos que R3 por C es igual a 1. Vamos a tomar esto como parámetros. Parámetros de un caso particular. Entonces todo nos va a quedar en función de R. Podríamos poner R igual a todo, a R1, R2 y R3. Bueno, vamos a continuar. Entonces sustituimos los valores y nos queda V menos VB entre R es igual a VB entre R más VB menos VA entre R. Entonces, como o sea, todos los resistencias son iguales a R, pues los sustituí nada más. Aquí podemos ver que si multiplicamos todo por R, nos va a dar simplemente que es V menos VB es igual a VB más VB menos VA. Y esto, si lo simplificamos, nos va a quedar como, a ver, sería 3 VB menos VA, y esto es igual a V. Y de hecho ya sabemos que V es igual a 5. Entonces, bueno, no lo había puesto yo aquí, pero vamos a suponer que ya le dimos los valores, pensé que también había puesto el de V. Solo puse el de las resistencias y el producto de R3 por C. Entonces, V es igual a 5 volts. Entonces, voy a poner una vez aquí. 5. ¿Qué más? ¿Qué faltaría ahí? Bueno, de esta otra, si suponemos que esta sería la ecuación 1, esta la ecuación 2, las dos
los obtuvimos a partir del circuito. Vamos a también a desarrollar esta, pero ya con los parámetros del caso particular. Entonces nos quedaría, esto es para la ecuación 1. Ahora vamos con la ecuación 2. Nos queda VB menos VA sobre R3, pero R3 quedamos que es R, todos tienen el mismo valor. Y esto es igual a C por la derivada de el voltaje en A con respecto al tiempo. Y esto lo podemos poner como V menos VA. Pasamos R multiplicando para acá y nos quedaría RC multiplicado por la derivada de VA con respecto al tiempo. Si podemos ponerlo incluso así, VA punto, que para tener notación de derivada sin poner esto para que ahorrar pues o ponerlo más simple. Y ya sabemos que RC, R3 por C es igual a 1. Y pues R3 es igual a R, entonces R por C es igual a 1, esto va a ser igual a 1, entonces esto podemos simplificarlo aún más y poner VB menos VA es igual a VA punto. Y ya tenemos dos ecuaciones. Tenemos esta que acabamos de obtener, que es VA punto más VA y que será menos VB. Sí, eso es igual a 0. Entonces aquí tendríamos una ecuación y acá tendríamos la otra. Tendríamos estas dos ecuaciones. Y de hecho podemos nosotros despejar de aquí VA o VB y sustituir acá. Entonces, sustituyendo podemos llegar a una ecuación única y nos quedaría VA'. Vamos a despejar aquí VA y sustituimos acá. Entonces nos quedaría VA es igual a 3VB sobre 5. Entonces nos quedaría VA' más 2/3 de VA. Esto es igual a 5/3. Y esa sería nuestra ecuación que define el comportamiento de VA a través del tiempo. Profe, Sí. la segunda ecuación, ¿qué le pasó a RC? Lo que les había dicho aquí, que esto, aquí era sí. R3, ¿verdad? Pues R3 por C quedamos que es 1, pero incluso si tuvimos R3 por R, aquí podemos poner RC igual a 1 y es lo que tenemos aquí. Pasamos la R multiplicando para acá y nos queda aquí un 1. Sí. Sí, esos valores nada más es para simplificar las ecuaciones y no enredarnos con valores ahí que nos queden muchos coeficientes. Pero Okay. no tiene, sí, gracias. No tiene ningún uso en específico. O sea, aquí les pueden no dar nada, o de esto de que valga 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 microfarads. Esto fue nada más para hacer el problema rápido, que todas las resistencias fueran iguales y que R por C sea 1. Vemos que casualmente pues eso nos simplifica todo y nos queda todo muy fácil. Bueno, esta sería la ecuación diferencial. Es una ecuación de primer orden y se puede resolver de una manera muy, muy fácil.
el resultado sería bueno, el que está aquí, sería la solución. Les voy a poner aquí, sería VA es igual a, ya sabemos que VA es el voltaje en el capacitor, entonces ya lo podemos poner directamente VC con respecto al tiempo, sería igual a 5 medios, 5, no, 3, como colección 3, 5 medios, por 1 menos E a la 2 tercios de T, sería la menos 2 tercios de T. Ese sería la solución, estaría en volts, obviamente. A ver, permítame tantito. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Sí quedó claro entonces el ejemplo? Aparentemente sí, profe. Ok. Bueno, esta ya saben que se resuelve prácticamente casi directo. Esta es la solución. Y aquí podemos ver que el voltaje en el capacitor, o sea, con la ecuación, podemos ver que sería así, más o menos. Sería T y el voltaje. Y sería así. Y aquí sería 5 medios. Entonces, este es obviamente el valor que va a definir el valor máximo. Esto lo único que hace la exponencial decreciente, bueno, el 1 menos la exponencial, lo que va a hacer es que vaya incrementándose el valor hasta llegar a la unidad multiplicado por 5 medios, pues nos da estos 5 medios como valor máximo. Y esta sería la constante de tiempo, menos 2 tercios. Ya sabemos que la ecuación del voltaje de un capacitor es VC es igual a V por 1 menos E a la menos T, decir así, T sobre tau. Entonces eso sería tau. Y así podemos saber que ese es el tiempo. Eso es tau. O de aquí podemos obtener tau. Con eso sabemos que sería, por ejemplo, tau. Y ya por acá tendríamos el valor de 5 tau, cuando ya el valor del voltaje llegó prácticamente a 5 medios. Entonces, con la simple ecuación podemos saber esto sin necesidad de hacerlo. Bueno, les doy un momento para que lo anoten.
A ver, entonces, con base en lo que tenemos aquí y la ecuación que tenemos acá, ¿cuánto tiempo le va a tomar? Esto está obviamente en segundos. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al capacitor llegar a su carga máxima? ¿5 segundos? ¿Cuánto, perdón? ¿No serían 5 segundos? No. No serían 5. A ver, fíjense bien cómo está la ecuación aquí, cómo la obtuvimos acá. Nada más es identificar los parámetros. 7,5 segundos. Exactamente. Este valor que está aquí sería 7.5 segundos. Entonces, en 7.5 segundos, el capacitor llegará a tener un valor de 2.5 volts. Esto, ¿cómo lo hizo su compañero? Viendo aquí la ecuación de carga del capacitor y viendo o interpretando, identificando el parámetro de tau, que está aquí, es menos t sobre tau. Entonces, viéndolo aquí, tau, o sea, obtenido de aquí, tau sería igual a 3 medios. Y pues 5 tau sería igual a 15 medios o igual a 7.5. Y pues está en segundos. Ya sabemos también que tau pues es igual a RC, ¿no? Okay. Bueno, pues como pueden ver, no tiene mucha dificultad, nada más es pues ir planteando las ecuaciones, ya sea mediante mallas o mediante nodos. Aquí fue por nodos, en el anterior fue por mallas, ya hicimos de los dos posibilidades. Irlo planteando como si fuera un circuito normal. Ya nada más en algún momento, si tenemos algún elemento con alguna derivada o integral, dependiendo si es un capacitor o inductor, pues se incluye y al sustituir, pues ya nos queda la ecuación diferencial. Casi siempre nos va a quedar ecuaciones de primer orden, por las razones que aquí se ven muy fáciles. A menos que tengamos, si tenemos dos elementos de almacenamiento, esos nos van a definir el orden de las ecuaciones. Porque, bueno, o sea, en los circuitos cuando los analizamos generalmente tenemos un capacitor al final o un inductor o a lo mucho un capacitor y un inductor. Por eso no vamos allá, pero sí deben de saber que si hay, por ejemplo, un inductor aquí, otro inductor acá y un capacitor aquí, ya se nos hace una ecuación de tercer orden, ecuación diferencial de tercer orden. Entonces los elementos de almacenamiento nos definen el orden de las ecuaciones. Igual como en los filtros, no sé si ya vieron filtros analógicos, también ahí les hacen esa observación de que el número de capacitores presentes en el filtro va a definir el orden del filtro. Si tienen solamente un filtro RC, pues es de orden 1 el filtro. Si tienen dos capacitores en el circuito, van a ser un filtro de orden 2 y así sucesivamente. Va incrementando el orden del filtro. Y con los inductores es igual. Después aquí también. ¿Qué otra cosa? Bueno, y se fijan aquí, sí estaría bien simularlo y sí lo vamos a hacer, pero nos tomábamos más información de los circuitos, los sistemas mecánicos mediante la simulación que de la que vamos a tomar aquí en los circuitos o sistemas eléctricos de la simulación.
De hecho, aquí es muy fácil interpretar todo, porque generalmente no vamos a llegar a ecuaciones como esta, en donde el voltaje va incrementándose progresivamente de manera exponencial o decrementándose, y así en diferentes puntos del circuito. O podemos también verlo como lo ve R3, por ejemplo, o como lo ve R2, cómo va variando el voltaje en R2. Pero pues ya eso es a partir del voltaje que conocemos en el capacitor. Con este voltaje podemos conocer la corriente, por ejemplo, que circula aquí, y a su vez, si ya tenemos la corriente aquí, podemos saber el voltaje aquí y el voltaje en toda la malla, y ese es el mismo voltaje que aquí, que en R2, y a su vez si restamos el voltaje menos esto de aquí, nos va a dar el voltaje en R1. Entonces ya con lo que obtuvimos aquí podemos determinar todo lo demás. Sí, igual que en los análisis de circuitos obtenían las corrientes, y ya con las corrientes ya ok, I2 por R2 me va a dar el voltaje en R2. I3 por R3 me va a dar el voltaje en R3. Y el voltaje en el capacitor, pues ya lo conocíamos. O podíamos aquí tener I2 por R2, nos va a dar un voltaje. Ya sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces el voltaje de aquí sería igual al voltaje de acá. Entonces nada más bastaría con conocer el voltaje en R3, que es multiplicando I3 por R3, y ya le restamos al total del voltaje de aquí ese voltaje y nos va a dar el voltaje en el capacitor. Y acá igual, si ya conocemos I1, pues lo multiplicamos por R1 y nos da el voltaje aquí. Y podemos comprobar, sumando el voltaje de R1 con el voltaje de R2, nos debe dar el voltaje total. Entonces es exactamente igual que en circuitos, en sus clases de circuitos eléctricos. Entonces este tema sí va a ser muy fácil, y de todos modos vamos a estar haciendo o viendo las analogías con los sistemas mecánicos. Incluso va a quedar, les digo, como aquí, que quedó más simple que un sistema mecánico porque solo tenemos un elemento de almacenamiento. Y o sea, esto equivale a que tuviéramos muchos amortiguadores y una masa que tiene a lo mejor una fuerza externa. La fuerza es el voltaje, se aplica y la masa se va a mover, y debido a tantos amortiguadores, pues se va a dejar de mover muy, muy rápido. Y por la manera en la que está conectado el circuito, pues el comportamiento sería así. Ni siquiera sería un comportamiento oscilatorio, sino sería un comportamiento totalmente amortiguado. Y pues, si no hay dudas, bueno, si hay dudas, pregunten por favor. Si no hay dudas, pues ya aquí le dejaríamos para que vayan a comer. Es hora. Bueno, espero que ya hayan comido. Yo todavía no. Y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. De nada. Nos vemos. Que estén bien. Nos vemos, profe. Gracias por su atención.